liebe Seminarteilnehmer, dear seminar participants, gerne möchte ich Queridos participantes, quiero presentarles el siguiente ponente. Es ist Herr Sami Storch aus Brasilien. Es Sami Storch de Brasil. Er ist Richter am Gerichtshof des Bundesstaates Bahia. Él es juez en la Corte del Estado de Bahía. Er ist der Pionier in der Anwendung Es el pionero en la aplicación de constelaciones familiares en la justicia. Er hat sehr hohe Schlichtungsquoten, Tiene nahezu 100%. cuotas de conciliación muy altas, casi 100%, Mit der Anwendung der Grundlagen und den Techniken der systemischen aplicando las bases y las técnicas de constelaciones sistémicas en conflictos judiciales. Herr Sami Storch war 2014 En 2014, él recibió el premio del Gremio de Justicia de Brasil. Er wurde ausgezeichnet für seine Arbeit Pues le dieron este premio por su trabajo de incluir a las leyes sistémicas y las constelaciones familiares en su actividad como juez. Er wird nun all seine Erfahrungen Él va a compartir todas sus experiencias mit uns teilen, wie er es geschafft hat, das Familienaufstellen y nos va a informar cómo logró incluir constelaciones en la justicia en Brasil. nun Herrn Sami Storch auf die Bühne. Bueno, ahora le pido que se acerque Sami Storch. Obrigado. Obrigado. Bom, Gracias. é uma grande honra para mim poder compartilhar um pouco dessa história. Es un gran honor compartir un poco de esta historia con ustedes Aqui nesse lugar e na presença de Bert e Sophie. y con la presencia de Bert y Sophie. Here at this place and in the presence of Bert and Sophie Hallinger. Na verdade, eu dei apenas alguns passos para iniciar o uso das constelações na justiça. En realidad, solo di unos pequeños pasos para aplicar constelaciones en el sistema judicial de Brasil. Imenso a ser explorado e onde nós podemos ainda utilizar as constelações para ajudar as pessoas a resolverem seus conflitos. Es una área inmensa que se tiene que ir trabajando para incluir constelaciones en conflictos judiciales y ayudar a personas en este campo. Então, vou primeiro contar um pouco do passo a passo dessa história. Bueno, voy a contar paso a paso esta historia. In dieser Geschichte. So I will first tell you about these steps in this story. Eu concluí a faculdade de Direito em 99, com 23 anos de idade. Terminé en el año 1999 con 23 años mi estudio de Derecho en Brasil. E
trabalhei durante 6 anos como advogado. Trabajé 6 años como abogado Gearbeitet. And for 6 years I worked as a lawyer. E tinha muita dificuldade para trabalhar, especialmente na área de família. Tuve muchas dificultades para trabajar, especialmente en el área familiar, Difficulties mainly in the field of family law. Porque o sistema judiciário e o sistema legal brasileiro porque el sistema de justicia, el sistema legal de Brasil Gesetzssystem, Rechtssystem, faz com que o homem e a mulher que estejam em conflito in Bezug auf Mann und con Frau, respecto die al hombre y a la mujer que se encuentran en conflicto, se coloquem cada de lado da mesa, se colocan cada uno de un lado de la mesa, they stand on opposite sides at the table, cada com advogado jeder cada mit quien einem con su abogado one with a lawyer, e cada tentando vencer sobre o outro. y cada quien tratando de vencer al otro. den anderen zu besiegen, and each one trying to win against the other one. É sistema que promove o litígio. Es un sistema que promueve el litigio, el conflicto, que Promoting conflicts. E os advogados obtêm o seu sustento a partir desses litígios. pero claro, los abogados ganan su dinero cuando el conflicto continúa. Can live, can make their money. E os maiores prejudicados por esse sistema são os filhos. Y los perjudicados son los hijos. Die Kinder des Paares. The greatest victims of this system are the children of such a couple. O casal que se separa não consegue nunca se separar porque a luta judicial aprofunda o sofrimento. Das Paar, En realidad, la pareja nunca puede lograr separarse bien porque los conflictos se profundizan más y más. really divorce because the conflicts they get greater and greater throughout the case. E as partes são incentivadas a levarem testemunhas para cada uma depor contra a outra. Y las partes, Beide Seiten werden dazu aufgefordert, Zeugen a las partes se les pide traer testimonios, traer gente que testifique en contra de los otros. A testemunhar contra dos pais. Muchas veces hasta los hijos se los toma como testigos en contra de la otra parte de la pareja. E além disso, no contexto da justiça no Brasil, esto es ahora en el contexto de la justicia de Brasil. há estado de crise muito grande. Ha llegado a un estado de crisis Porque há muitos processos para poucos juízes. porque hay demasiados procesos para pocos jueces. Es gibt zu viele Fälle für zu wenige Richter. Então a justiça não consegue julgar os processos em tempo razoável. Entonces, los casos no se pueden tratar en un tiempo razonable y se van acumulando. Pode mostrar aqui? Aquí voy a mostrar este cuadro. A taxa de congestionamento nos tribunais. Bueno, esto para tener una idea de la congestión de los casos, es decir, 75% de los casos no se han podido tratar. So this means all these cases, 75%, are not being worked on at the moment. Durante ano. Durante estos 75% de un año, ¿se considera esto para un año? 75% of these cases are not touched in 1 year.
São 6,2 juízes para cada 100.000 habitantes. Hay 6,2 jueces para 100.000 habitantes. Es lo que está a la izquierda en la proyección. Na Europa tem 21,6 En contraste, Europa tiene 21,6% de jueces para 100.000 habitantes. Na Europa, processo é concluído, julgado, dentro de 9 meses, em média. En Europa, un caso se resuelve en alrededor de 9 meses y se llega a un acuerdo, se procesa, se llega a un acuerdo, sea como fuera. Y en Brasil, en término medio, esto tarda 5 años. Então, é sistema que, para quem tem a intenção de resolver alguma coisa, es decir, es un sistema que para aquellos que quieren resolver algo, não é muito animador. No hay espacio y no es alentador. E na época em que eu trabalhava como advogado, eu tive contato pela primeira vez com as constelações. Y cuando fui abogado, tuve oportunidad de conocer lo de constelaciones familiares. E aprendi a respeito das ordens do amor e de como isso pode, como essas leis podem facilitar. Y aprendí los órdenes del amor y cómo estas leyes pueden facilitar la resolución de un conflicto. Então me motivei a estudar para y me motivó a estudiar más. Die Anbindung gefunden und habe dann weiter gelernt und studiert, Richter zu werden. Pues ahí decidí también a convertirme en juez. E desde 2006 eu tenho trabalhado como juiz no estado da Bahia. Y desde 2006 trabajo como juez en el estado de Bahía. Bahia foi o estado onde eu nasci. Es el estado en el que yo nací. E é dos mais pobres e carentes do Brasil. Y es uno de los estados más pobres y carenciados de Brasil. E então os índices de congestionamento no judiciário são ainda mais altos na Bahia. Y los índices de congestión de casos judiciales es de unos más altos dentro de Brasil. Eu fui enviado para uma comarca pequena do interior. Pues me dieron una pequeña comarca, como él dice, encargado de la corte, onde a estrutura de trabalho era muito pequena, muito poucos assistentes, donde una estructura de trabajo pequeña, muy pocos asistentes que colaboraban conmigo. So I had very precarious conditions there to work. I had very few assistants, not enough equipment. En fin, condiciones precarias. Con mucho trabajo. Y en esa época hice un entrenamiento con Bert Hellinger y Sophie. Ein Trainingscamp mit Bert und Sophie gemacht. And at this time I came to a training camp with Bert and Sophie Hellinger. E eu perguntei para ele. Yo les pregunté como eu poderia fazer para aliviar a carga do meu ombro. Y pregunté cómo podría deshacerme de esta carga que tengo en los hombros. Porque eu sentia peso muito grande, que eu tinha muito problema para resolver e não me via com capacidade
porque sentía un peso muy fuerte y no tenía la capacidad para resolver todos esos conflictos. Ele me falou: Él me dijo, todos aqueles processos nas prateleiras, todos esos procesos, los que están ahí en tus estantes, não se preocupe com eles. no te preocupes de ellos. Eles se resolvem por si mesmos. Se van a resolver por sí mismos. Essas palavras foram para mim de grande valor. Para mí, esas palabras tuvieron un gran valor. E durante os treinamentos que eu fiz, Y durante los entrenamientos a los que participé, eu aproveitei para apresentar questões referentes a processos que eu estava tendo que julgar. esto lo aproveché para presentar, para preguntar y presentar casos con conflictos. Fiz isso com Bert, com Sophie, com Mimansa e com outras pessoas. Lo hice con Bert y Sophie y con Mimansa. Em cada oportunidade dessa, tive aprendizado muito importante. En cada una de esas oportunidades siempre aprendí algo, A respeito de não julgar. especialmente el respeto y el no juzgar. Então eu percebi que essa postura de não julgar facilitava muito para que eu pudesse ser útil na resolução dos conflitos. Y me di cuenta que ese no juzgar facilitaba mucho la resolución de los conflictos. Diese Konflikte lösen konnte oder helfen konnte, sie zu lösen. And it was very important for me to be in this not judging posture to be able to help in this conflict resolution. Porque se juiz quer ajudar as pessoas, Porque si un juez quiere ayudar a las personas, ele precisa ter a postura do ajudante que nós aprendemos nas constelações. tiene que adoptar la actitud de un facilitador, así como lo aprendemos en constelaciones familiares. Julgar, porque ele assume parcialidade ao lado do Lo más importante es no juzgar. El abogado no debe hacerlo, no debe tomar partido, pero en realidad es como se hace. julgar não vai conseguir ter a isenção necessária para ter uma decisão que traga paz. Si el juez no puede quedar libre al emitir un edicto de tomar partido por una de las dos partes. Então, com o aprendizado, Entonces, essa ciência dos fue relacionamentos, todo un aprendizaje, pero las leyes de las relaciones humanas me ayudaron y empecé a hacer ciertas pruebas, a probar cómo funcionaba esto. When we were at court, inicialmente envolvendo as próprias partes a cada caso. Bueno, primero tomé a ambas partes y les expliqué, los involucré en la forma, en la actitud a adoptar. Hice ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, imaginarse a los padres detrás de cada quien, de ambas partes, que lo visualizaran. Y también hablar de esa visualización
cómo se sentían viendo por detrás a los otros integrantes del sistema familiar. de sua ancestralidade. Y también como cada quien se encuentra conectado a sus antepasados. Isso fez efeito imediato. Eso tuvo un efecto inmediato. Também em momentos em que eu me sentia pressionado, En los momentos en los que yo me sentía presionado, eu podia imaginar, me visualizar como representante do Estado e o Estado grande atrás de mim. me pude ver como un representante del Estado y todo el Estado detrás de mí dando apoyo. Com as questões. Me sentí como con fuerza en esas situaciones As pessoas envolvidas com mais respeito e também ser y pude estar más centrado y con más respeto con respecto a las personas, a las ambas partes del litigio. Então esse trabalho veio de encontro a uma necessidade da justiça brasileira. Este trabajo lo presenté, esta forma de trabajo, porque hay una gran necesidad en el sistema judicial de Brasil. Para novas soluções, uma nova forma de lidar com tantos conflitos e com tão pouca estrutura que o Estado oferece. Porque hay mucha necesidad con tantos casos y con tan poca estructura de apoyo. Und da es so wenig Struktur gibt, damit umgehen zu können. And since there's so little support from the state and there's not enough support in the whole legal system, that there was a way how to deal with all these conflicts, this great number of conflicts. E a própria justiça brasileira reconhece a necessidade de encontrar novas soluções. Aparte, la misma justicia brasilera siente esa necesidad de manejarlo de manera diferente, de encontrar una nueva forma. A localidade onde eu trabalhava, En el lugar donde yo trabajaba, carência e falta de estrutura, había tanta carencia, tanta falta de estructura, se mostrou campo ideal para eu fazer experimentos e para eu se mostró un campo ideal para hacer experimentos, para probar. Das da einzuführen, damit anzufangen und zu experimentieren, was actually the ideal field to introduce this work and to make experiments. Eu demorei alguns anos fazendo esses experimentos só nas audiências menores. Tardé algunos años haciendo esos experimentos en pequeños casos, Eu pedia para o homem olhar para a mulher olhar para o homem. Por ejemplo, yo pedía que el hombre mirara a la mujer y viceversa. Muitas vezes eles se recusavam a olhar, mas eu pedia que eles fechassem os olhos e olhassem assim mesmo. O muchas veces se negaban y entonces les pedía que cerraran los ojos y que lo hicieran internamente. E para olhar para os seus filhos e verem que em seus filhos está a sua ex-mulher, o seu ex-marido. Y los hijos y fijarse en los niños y cómo dentro del niño está presente tanto la mamá como el papá, esa imagen fijarla. Cuando eles viam os pais discutindo, y qué sentimiento es el de los niños cuando ven a los padres en conflicto, acusándose unos a otros, e também como os filhos se sentiam quando eles reconheciam
que o pai, a mãe estavam no filho. Und y wenn también cómo es se gut erkannte, sentían dass los Vater hijos. und Mutter den anderen in ihnen sah. Y And cuando how papá when the o child mamá recognized that mother and reconocían en father él o en saw ella the other a party la within otra them. parte de la pareja. E contava a eles uma história de amor, que é a história que eles tinham vivido antes de chegar ali naquele momento. Und ich erzählte ihnen von dieser Liebesgeschichte, Y les der contaba Geschichte, de la historia bevor sie de zum amor Gericht kamen. antes que And llegara a I ese told them their punto. love story, the story that they had lived before they came to court. E o amor essencial que existia entre eles Und Y diese hablaba de ese amor zwischen profundo y zwischen esencial this deep que love existía that was entre ellos existed between them. antes de surgir a dor por não ter dado certo o relacionamento. Bevor der Schmerz y aufkam, que eso warum existía die Beziehung nicht antes de que beendet wurde, surgiera el gran dolor por el fracaso de la relación. Então, eu buscava uma forma deles entrarem em contato com esse sentimento primário, Entonces intentaba encontrar una forma para entrar en contacto con ese sentimiento primario e aquela raiva que eles sentiam quando entravam na sala, y esa rabia que sentían al entrar a una iam sala embora e eles começavam a chorar. se esfumaba y comenzaban a llorar. O espaço para que entrassem em um acordo e resolvessem a questão se abria. Y entonces se abría un espacio para encontrar una solución, una conciliación. Desde o início, eu busquei uma forma de fazer a constelação propriamente dita. Desde el inicio, yo busqué un camino para hacer una constelación. Mas eu precisei vencer alguns obstáculos, procurar formas de lidar com as resistências. Entonces me encontré con obstáculos porque obviamente había resistencia a esta forma. Uma delas é Una, o sistema tradicional, pesado, antigo da justiça. uno de ellos es el sistema tradicional pesado de justicia. Como que eu poderia trazer algo tão revolucionário quanto as constelações em um ambiente daquele? ¿Cómo podría yo introducir algo tan revolucionario como las constelaciones? E descobri que o caminho é reconhecer o valor desse sistema. Y descubrí que el camino era honrar, respetar esa justicia antigua y anquilosada para desenvolver a ciência jurídica até aqui. y lo importante que fue para todos aquellos que trabajaron en ese sistema de justicia legal, Que já serviu muito à humanidade, que había servido a toda la humanidad y que había resuelto conflictos. mas agora novas necessidades se apresentam. Pero ahora se presentan nuevas necesidades, otras necesidades. E eu tenho a felicidade de ter conhecido as constelações e ter conseguido, com a ajuda das constelações, Yo tengo me tornar juiz. la gran suerte de haberme encontrado con constelaciones familiares y saber cómo aplicarlas Sou tão en mi profesión como juez. Y estoy tan entusiasmado con este trabajo
que eu pensei, às vezes, em largar o direito e me tornar Y constelador. muchas veces pensé en dejar de lado mi profesión legal y dedicarme solo a ser facilitador. Mas se eu tivesse feito isso, Aber hätte ich das getan, Pero si lo eu hubiera não estaria hecho, honrando a minha história. würde ich nicht meine Geschichte ehren. no estaría honrando a mi propia O direito que eu historia. recebi da vida de estudar direito. Und das Recht, das ich durch das Leben erhalten habe, das Recht zu studieren. Es decir, haber tenido la posibilidad de hacer un estudio, de formarme de este modo. Motivou a integrar a ciência das constelações. Y nas entonces me famílias. propuse integrar lo de constelaciones familiares en mi profesión. Into what I knew about the legal system. Das hat mich dann motiviert, das Familienaufstellen zu integrieren in das Rechtssystem. Mas isso precisava ser feito com muito respeito ao sistema ainda vigente. Doch das musste mit Pero sehr viel Respekt eso lo für tuve que das hacer noch, con mucho respeto System gemacht. hacia los sistemas ya existentes. E as constelações familiares eram ainda muito desconhecidas no Brasil. Family constellation, Constelaciones was not that well known. familiares Nicht so sehr bekannt. en ese momento no eran tan conocidas en Brasil. Técnicas esotéricas, Und es wurde oft mit Y so siempre esoterischen se Techniken, confundían con verwechselt, and it técnicas was, esotéricas thought of as some esoteric kind of technique. e também com religião. Und es wurde y auch mit también Religion se verwechselt. confundían It was con also, religión. taken by mistake for a religion. Então, eu precisei procurar uma linguagem simples Also musste ich eine Entonces ganz einfache tuve que Sprache buscar finden, un to, lenguaje find a very sencillo simple language, e que não pudesse ser confundida com essas y outras que coisas. no damit es se nicht mit diesen confundiera anderen con Dingen esas verwechselt otras werden konnte. This corrientes. would not be taken in another way, in another sense. Eu procuro evidenciar, falar dos vínculos familiares, da sistêmica familiar. Ich werde versuchen, Yo hier die Verbindungen voy a zu zeigen von intentar dem Familiensystem, von de mostrar der Familienaufstellung. las So, I dinámicas want de to los here sistemas try to talk familiares about the connections of the family en system with conexión family constellation. con Porque quando eu estou na justiça, eu não posso falar constelaciones das condições familiares. espirituais existentes. Denn wenn ich in der Justiz arbeite, Si dann kann ich trabajo en nicht la von den justicia, geistlichen Verbindungen sprechen, no die puedo ich hablar lebe. acerca de las I can't talk conexiones del about espíritu, spiritual connections when I'm working at court. Porque o sistema da justiça não permitiria. porque el sistema de justicia no permitiría un lenguaje así. The justice system would not allow that. E nas comunidades onde eu trabalho, Und in Donde den yo Gemeinden, trabajo, in denen ich en las arbeite, the comunidades, communities that I work, há muitas pessoas religiosas, católicas, evangélicas, gibt es sehr hay viele, muchas personas religiöse, religiosas, católicas, Menschen, also evangélicas. Katholische und Neuchristen. There are many religious people. So we have Catholics, we have New Evangelics. e algumas têm até medo da palavra espírito. Und, Y viele también haben eine sehr große Angst vor hay diesem muchas Spiritual personas que aún Geist. tienen And many un are very terror afraid of this de los espíritus. E seria uma arrogância minha querer impor Y algo. sería una gran Und es arrogancia wäre meine mía Arroganz, como so imponer etwas den Leuten algo. aufzuladen. And it would be my arrogance to load this upon other people. Muitas pessoas com as quais eu trabalho são analfabetas. Viele Muchas Personen, mit denen personas ich son arbeite, analfabetas. many people who I work with are don't know how to write or read. E nunca tiveram acesso a qualquer forma de terapia. Und sie Y hatten jamás auch tuvieron niemals algún irgendeine acceso Verbindung a oder, una einen terapia. Zugang zu Therapie. And they would never have any access to any form of therapy. E também quando chegam no fórum, Und wenn sie zu Y dem, también cuando Gerichtshof kommen, and when they llegan come to the court, a la elas não vêm corte, procurar uma terapia.
dann suchen sie nicht nach Therapie. no buscan terapia. Então, eu não posso lidar com elas como se eu fosse terapeuta atendendo cliente. Also ich kann jetzt nicht mit ihnen umgehen, Ahora als wäre ich yo ein no Therapeut puedo und sie ein Klient. hablar o entablar una relación como un terapeuta con los consultantes. E a história de cada uma delas, Mit Respekt zu dem System und Con respeto jedem al Einzelnen, sistema with respect y a to la the system and historia the de story of cada each quien, person, eu preciso respeitar também así me acerco. o direito delas, inclusive de se manterem conectadas entre si, brigando. muss ich auch Y también das respektieren, dass sie das tengo Recht haben, unter anderem que im Streit tengo que verbunden zu sein. reconocer They have to que ellos equally tienen el respect derecho de their estar en right to conflicto. maintain connected by struggling and fighting against each other. Então, nisso eu preciso ter a postura de não ter intenção. Das heißt, ich muss Es eine decir, absichtslose Haltung haben. Tengo que tener una posture actitud without intent. sin intención. Quando eu me senti seguro para apresentar e falar das constelações familiares, Cuando me sentí seguro para presentar y hablar de constelaciones familiares, When I felt safe enough to openly speak of family constellation, eu fiz pequeno projeto, levei ao presidente do tribunal. hice un pequeño proyecto que lo llevé a los tribunales, al director de los tribunales, E propus que eu fizesse uma palestra vivencial y propuse de dar una conferencia, lo que aceptaron, com o título Separação de casais, os filhos e o vínculo que nunca se desfaz. y el título de esa conferencia y pequeños ejercicios fue la conexión entre padres e hijos, una conexión que jamás acaba. Esta propuesta tuvo una muy buena bienvenida. E ele me ofereceu todo o apoio, se colocou à disposição para o que eu precisasse para realizar isso. Und hat mir auch zugesagt, dass das unterstützen würde und mir alles geben würde. Y el tribunal me aseguró que me apoyaría y que me daría todo lo que se necesita para hacerlo. Isso pôde ser realizado pela primeira vez. Y este es una imagen de la primera vez que presenté un workshop de este tipo. Falando a respeito das ordens do amor, dos vínculos existentes na família. Y comencé a hablar de los vínculos del amor, de los órdenes del amor y de la conexión que se da dentro de una familia. Como eles podem interferir nos relacionamentos. Y luego, muy importante, la importancia de los excluidos y cómo tienen un efecto en las relaciones actuales y la complicación que tenían las parejas debido a sus historias previas. E também de formas de lidar com o conflito no casal. Y también cómo manejar la relación de pareja que está en conflicto, especialmente cuando hay niños y el efecto que esto tiene en ellos. Generalmente hacía también una meditación para permitir a cada uno de los presentes para olhar para o seu próprio sistema e para o sistema
do seu ex-companheiro ou ex-companheira. sein eigenes Familiensystem zu sehen, aber auch para das Familiensystem que seines pudiera ver su propio see his sistema own, familiar y family también system el of sistema his familiar de la pareja. E depois proponho as constelações, explico como funciona. Y después proponía el trabajo de constelaciones, explicaba brevemente cómo funcionan. I begin with the family constellation itself, and I explain how it works. Então, da primeira vez, eu convidei cerca de 60 casais que estavam La primera vez 60 tuve verschiedene Paare eingeladen. tuve The 60 first time I parejas que se invited estaban 60 separando. Alguns não foram, mas por volta de 70 Algunas pessoas no se presentaron, Von dieser großen Gruppe sind einige nicht gekommen, aber 60 waren da. pero So, 60 some sí didn't come, but there were presentes. 60 couples present. E algumas semanas depois, Einige Wochen Al danach cabo de unas semanas, eu propus mutirão de audiências de conciliação. habe ich dann propuse also eine ganze Reihe von toda una serie Verhandlungen angesetzt. de A couple of weeks later, then I organized a whole propuse unas reuniones de conciliación E com conciliadores nomeados entre os advogados da comarca. Os conciliadores eram os advogados da comarca. y los que conciliaban ich also nicht als eran los also als schlichtender Teil dabei, sondern das waren also Leute, die auch in dem Gerichtshof gearbeitet haben. los conciliadores eran otros abogados que trabajaban en esa misma región. The reconciliation was done by other agents of the same court. Em seguida, eu fiz mais 4 eventos, 4 vivências de constelações nos mesmos moldes da primeira. Daraufhin habe ich das dann noch viermal Después lo volví a hacer solche Workshops en organisiert, 4 die diese ocasiones. großen hatten. And following that, I had 4 workshops like that had this kind of program. E fizemos mais mutirão de audiências. Und daraufhin wieder haben wir dann diese Y cada vez Schlichtungsverhandlungen con angesetzt. And más then audiencia. this role Y al of cabo reconciliation, de la conferencia, siempre un encuentro de conciliación. Foi muito bom. Und dieser Einfluss auf die Gemeinschaft, Y auf die tuvo Gemeinde un war gran unglaublich. efecto en la comunidad. On the community was wonderful. As pessoas vinham agradecer por ter Las resolvido personas o processo muy que estava se agradecidas. arrastando há muito tempo. Die Personen kamen sehr, sehr dankbar und haben sich dafür bedankt, dass der Konflikt endlich gelöst wurde. Und das waren oft auch Fälle, die schon sehr lange bearbeitet Muchas wurden. veces casos que llevaban años tratándose, por lo que yo comenté al principio. De quantos processos foram resolvidos com acordo. Und wir haben auch dann eine Statistik Entonces hicimos una durch Schlichtung gelöst wurden. And we also made elaboramos esta tabla para ver cuántos habían logrado una resolución. Also das sind jetzt die Quoten. Ahora, esta es, Nos casos em que as duas partes envolvidas no processo estiveram presentes, bueno, en los casos donde ambas partes estuvieron presentes en estos cursos o en estas charlas o en encuentros, obtivemos 100% se obtuvo 100% de conciliación. Schlichtungen. We had an agreement rate of 100%. quando uma das partes Obrigado. Dankeschön. Thank you. Quando uma das partes estava presente e a Cuando outra não foi, una de las partes estuvo presente, se logró una conciliación en el 93% de los o índice foi de casos. 93%. War die Schlichtungsquote 93%. The agreement rate was then 93%. E quando nenhuma das partes tinha participado, Y cuando ninguna de las partes había participado Dabei war in dem Workshop en estas charlas, en estos encuentros,
o índice foi de 80%. Como quiera, se logró una conciliación del É 80%, surpreendente porque é um índice alto também. Was auch ja, überraschend ist, weil es ist ja auch lo eine que hohe también Quote. This is also es surprising because it is a high quote. sorprendente porque esta también es una cuota alta, Então, eu vejo que o campo tem um efeito maior do que as que pessoas el que estão campo tiene presentes no un workshop. efecto mayor. Klar, dass das Feld viel größer ist als nur das Feld, das da Es decir, el campo es más grande que el campo que se ve en el encuentro, only by the people present. Porque no workshop tinham 40 ou 50 casais presentes, Weil im Workshop hatten wir vielleicht 40 oder 50 Paare. porque en el workshop se juntaban unos 40, 50 nós parejas. fizemos 2 ou 3 constelações Wir hatten dabei Hacíamos 2, 3 constelaciones Constellations, em um trabalho de uma manhã, durante 3 horas. also innerhalb von 3 y Stunden. lo hacíamos 3 horas por la mañana, E os efeitos foram esses. pero se notó el efecto que tuvo. Além disso, Besides that, und außerdem nós aplicamos alguns questionários, tempos depois, com as pessoas que participaram dessas audiências. haben wir später Fragebögen gemacht. Además für die Leute, die hicimos dabei cuestionarios waren, con las die, personas que questionnaires made participaron for the people who had en participated in estos the workshops E con el das que resultado participaram do de primeiro estas workshop, estadísticas. Und diejenigen, die beim ersten Workshop dabei waren, and those who had participated in the Los first que workshop, estuvieron en el primer workshop 37% perceberam mudanças positivas na outra pessoa. hatten 37% 37% notó, percibió cambios en la otra persona después del workshop. Positive changes in the other person. 45% disse que melhorou o relacionamento. 45% reportó que hubo mejoramiento en la relación. 67% disseram que melhorou o relacionamento com os filhos. 67% reportó una mejor relación con los hijos. Mas o interessante é que dos workshops que vieram depois, Das Interessante dabei aber war, dass die Pero folgenden Workshops, the interesting part of that la parte interesante es que los siguientes workshops, the effects were even better. los efectos fueron aún mayores. graduação nos relacionamentos. Was wir wahrgenommen Es decir, lo que pudimos zu einer bestimmten percibir Veränderung in den Beziehungen in dieser Gemeinde kam. que hubo un cambio en toda la comunidad, In the relationships of that community. Porque no ano seguinte, Weil im nächsten Jahr, in the porque en next el year, siguiente año 71% diz que melhorou o relacionamento com haben a dann outra schon parte. 71% ausgesagt, dass die Beziehung 70% reportó un mejoramiento en las relaciones. something had changed positively in their relationship. E 95% falou que melhorou o relacionamento com os filhos. Und Y 95% 95% mejoró la relación con los hijos. E a gente vê que mudou a visão das pessoas em relação à outra parte. Und was wir eben auch gemerkt haben, ist, dass die Blickweise Lo que también notamos es que el enfoque cambió completamente con respecto al otro, a la otra parte. Porque 77% afirmou que a outra parte melhorou o relacionamento. Porque 77% reportó un mejoramiento en la visión del otro. E 59% disse que as constelações ajudaram no acordo, no processo. Y el 59% dijo que mejoraron en general en todo el proceso. En general se mejoró la relación. Esses números foram muito importantes para eu poder levar o resultado para o tribunal. Estas estadísticas fueron muy importantes para presentarlas frente al tribunal. So I could pass them on to the Justice Board.
Mas o resultado que eu pude vivenciar na comarca pero el resultado que yo pude experimentar en la comunidad foram mais impactantes. fueron aún más impactantes. Wirkungsvoller, also noch stärker. Also what I had, the impact was much stronger, what I felt there. Porque os servidores da justiça começaram a se engajar mais, animados com esse trabalho. Denn die Gerichtsdiener, die waren auf einmal auch Porque de pronto también los que trabajaban en los tribunales se interesaron por este trabajo. in their own work at court. E os advogados mudaram sua postura no trabalho. Y entonces cambiaron su postura con respecto a constelaciones familiares, al trabajo que yo hacía. Uma audiência, ficando contra o outro. Ja, weil sie manchmal versuchten sogar in einer Sitzung etwas zu stören, weil die waren einer gegen den anderen. Because Porque muchas veces se había dado que durante la presentación de las partes uno interfería en el otro, durch diese Erlebnisse mit dem Familienstellen y ahora a través de las experiencias con constelaciones familiares constellation workshops, they identified ellos se Mediadores. und sie bekamen conocieron las dinámicas y se convirtieron en verdaderos mediadores. reconcilers, agents of reconciliation. E já chegavam na audiência com acordo pronto. Und die kamen dann Y además llegaban a la audiencia die war schon fertig, con una propuesta conciliadora, and they had already agreed. They had already an agreement that was done. Facilitando muito o meu trabalho. Und das hat natürlich dann meine Arbeit sehr entonces eso facilitaba y facilita mucho el trabajo. Além disso, a gente ficou sabendo de casos de reconciliação, casais que voltaram a viver juntos. Außerdem haben wir natürlich dann auch noch von Paaren gehört, die auch nach der Schlichtung wieder zueinander gefunden haben. También escuchamos de parejas que después de la conciliación se volvieron a juntar. Couples who had gotten back together and were starting to live together again. O que não era o foco principal do trabalho. Was eigentlich nicht das A eso no nos habíamos enfocado, a esa O objetivo é parte. facilitar que as pessoas se comuniquem. Lo que queríamos era solo una comunicación fluida entre las partes Se encontrar. und dass sie da keinen Rechtsstreit brauchen, sich dort y para evitar los casos E judiciales resolver as questões relativas aos filhos e relativas a dinheiro. diese Fragen zu y, lösen. y para que por sí solos resolvieran la parte económica y la custodia de los niños. A reconciliação, às vezes, é uma consequência natural. Entonces, para que la reconciliación se diera de una forma natural, Natürliches Ergebnis. Nas constelações, algumas dinâmicas se apresentavam com muita frequência. algunas dinámicas de las constelaciones se presentaron con mucha frecuencia. Had, dynamics that always repeated themselves. Embora o campo apresentasse só a intensidade que o local permitia, Auch wenn das Feld nur die También, Intensität von dem zeigen konnte, was si was el- diesem Ort Si la constelación solo presentaba show what una intensity parte o una intensidad de todo el conflicto, present, pessoas en ese momento, não estivessem habituadas a constelações e a se expor ao campo como nós aqui, und auch da die Leute nicht daran y como las waren, personas sich so zu öffnen no und so estaban das Feld acostumbradas reinzugehen, a abrirse y a integrarse al campo tal como lo hacemos ahora aquí, into it here. era comum que se evidenciasse uma dinâmica de alienação parental. era muy común War es que doch, se presentara was oft aufkam, war die Verfremdung eines der Elternteils. Una- What would happen and what would become apparent was the alienation of una one alineación de una Quando o pai parte de não la permite ter pareja, acesso à mãe,
Por ejemplo, que el padre no permitía el acceso a la madre o viceversa. E era interessante observar Era interesante observar que quando a mãe se queixava que o pai não contribuía, que cuando la madre se quejaba que el padre no proveía el sustento, ela não permitia que o filho tivesse acesso ao pai. la madre jamás retenía al hijo, permitía el acceso al padre. No, evitaba el acceso al padre, es decir, se ponía como obstáculo y algunos movimientos muy sencillos. A mãe que dissesse ao filho: Por ejemplo, cuando se le pedía a la madre decirle al hijo: mira, ese es tu padre. Independente do que aconteceu entre eu e Independientemente de lo que había acontecido, ele é seu pai. él es tu padre. E os nossos problemas deixe conosco. Y nuestros problemas los dejas con nosotros. No, eso no tiene que ver contigo. Trazia alívio enorme. Eso originaba un gran alivio, tanto en la constelación como en la relación misma de las partes. E fez com que o pai se aproximasse. Y entonces eso llevaba a que el padre se podía acercar al hijo E ficasse feliz de contribuir com o sustento do filho. y que se sintiera él feliz y que ahora realmente aportaba el sustento para el hijo. Então, além dos índices de acordo, aparte de estas cuotas de conciliación, se daba una calidad en la conciliación. Y eso evitaba que las personas regresaran a iniciar otro proceso más en contra de la otra parte. Depois dessas experiências nessa comarca, eu mudei de comarca. Después de estas experiencias en esa primera comunidad, yo me mudé a otra E passei a trabalhar com a área criminal e de infância e juventude. Y ahí trabajé en el área criminal y criminalidad juvenil. Então fiz experiências também na área criminal. Y bueno, entonces también hice experiencias en el área criminal, De forma parecida. en una forma muy parecida a la de la corte familiar. También ofrecí talleres E convidava as partes envolvidas em processos com o mesmo tema. e invitaba a las partes cuando había temas parecidos dentro de la población juvenil. Violência doméstica, Por ejemplo, violencia doméstica, questões envolvendo drogas e alcoolismo, luego drogas, alcoholismo, atos infracionais de adolescentes. pues actos de infracción de adolescentes. A dinâmica era um pouco diferente, La dinámica era un poco diferente,
porque em questões criminais as pessoas não querem se expor de weil jeito nenhum. es bei Verbrechen darum geht, dass die Porque Leute sich auf keine Weise bloßstellen wollen. en actos Because it's about criminales siempre people se not da wanting to expose la themselves in no dinámica way que la gente in, no se criminal quiere context. exponer. Então as questões eram escolhidas por mim. Das heißt also, die Themen wurden Entonces von mir, yo escogía los also ich temas, entschied, welche Themen bearbeitet wurden. yo So I escogía los decided on temas the a topic. tratar, Eu escolhia dos processos, falava qual que era a questão. Okay. Also ich escogía habe mir dann von también den Prozessen los etwas ausgesucht, procesos, habe es dann decir, das in den escogía Workshops gemacht. algunos So I would choose among the processes and among the cases and bring one specific case into the workshop. E sempre convido pessoas que não estão envolvidas com os processos. Und ich lade y natürlich immer siempre Leute ein, die invitaba also, a nichts personas mit, diesen que Fällen zu no tun haben. tenían I que always ver invite con people ese who are not proceso involved in en cases. particular. Estudantes, psicólogos, assistentes sociais. Por ejemplo, Sozialhelfer, psicólogos, Studenten und, trabajadores sociales Assistenten, Social assistants. Social assistants, und ja, Psychologen natürlich. y Sorry, psicólogos. like psychologists, social workers and students. E também autoridades do município. Y Und también a auch, autoridades Leute von der Behörde, del Beamte, and also municipio, civil servants, people from the municipality. Como a prefeita, comandante da polícia, o padre. Also zum Beispiel por den ejemplo, Bürgermeister, den Polizeichef, el alcalde, so I would invite, for la example, policía, the mayor, the police, the chief of police, the priest. el Então, na sacerdote. cidade, na região, esse trabalho se tornou bastante conhecido. Also das bedeutet, also die Arbeit wurde Bueno, dann sehr bekannt, entonces in en der Stadt und auch in der Region. So the esta work comunidad, that I did got very well known in the este city trabajo and also in se the region. hizo como muy Nos conocido y processos reconocido. criminais, muitas vezes não é possível simplesmente terminar o processo. In diesen Kriminalfällen, En ist estos es nicht so casos leicht, criminales zum Ende no es tan des Prozesses zu sencillo kommen. In these criminal llegar cases, a it's un not that final, easy to get to the end of the process. Porque a lei, às vezes, obriga que o processo continue. Weil das Gesetz, porque a vorgibt, veces dass der Prozess weitergeführt eh, wird. Because the law says that the las process leyes has- obligan a continuar con Mas el nós proceso, aplicamos questionários também para avaliar o relacionamento das pessoas. Aber wir haben da auch Fragebögen gegeben, pero die también also dimos die, cuestionarios Beziehungen der Menschen da ausgewertet haben. para We also que used la questionnaires gente there resolviera y to nos evaluate the diera relationships between the people. indicaciones. E os resultados também foram interessantes. Und die Estão nessa Resultate Y terceira acá coluna. también waren auch los interessant. resultados Das ist jetzt fueron die dritte Reihe hier. interesantes. This is the third column here. Es la tercera columna de esta estadística. Wobei dann in diesen Kriminalfällen Esta es la tercera hilera, dass sich die Beziehung gebessert hilera. hat. In this case, there was an improvement of relationships in 49%. Como podemos ver, también se mejoraron las relaciones en un 49% y también la relación con los niños mejoró en un 75%. A conversa com a outra parte sobre os filhos. 64% sagten auch aus, dass es leichter für sie war, über die Kinder zu sprechen. Das hat Y 64% reportó que ya les resultaba más fácil hablar acerca de la custodia de los niños. 59% disse que a vivência de constelações melhorou o acordo. Y 59% aquí también reportó que mejoró el resultado de lograr en todo este proceso de arbitraje, sí. Então isso tudo teve um efeito muito bom no tribunal. Bueno, esto para resumir, un efecto muy bueno en los tribunales. Que continua me incentivando Y eso me siguió animando para continuar con el trabajo. Tive a oportunidade também de fazer trabalho em instituições de acolhimento de crianças e adolescentes. Bueno, también tuve la oportunidad de trabajar en instituciones de cuidado de niños, Orfanatos. en aldeas, en orfanatos. Em
processo onde o juiz deve visitar as instituições e avaliar cada caso. In einem Prozess, wo der Richter halt in jede Institution kommt und dann jeden Fall beurteilt. En un proceso donde el juez donde tiene que Para que os jovens sejam ver y decidir cada caso personalmente Zu ihrer Familie wieder zurückgeführt werden können. y donde la intención era regresar a los jóvenes a sus familias de origen Sent back to their original families. ou a famílias extensas, outros parentes, ou Oder a zu, adoção. ja, oder zu anderen o Verwandten, se derivaban a Moment auch zur Adoption freigegeben. otras familias o se las liberaba para adopción, se los liberaba para adopciones. If that's the only case. E o resultado foi também muito interessante. Und das El resultado aquí también fue muy interesante. Eu levei os bonecos de Playmobil, como vocês veem aí na foto. Yo trabajo con muñecos de Playmobil, como pueden ver, as you can see. E as crianças, os adolescentes faziam as suas constelações com os bonecos. Und die Kinder oder die Jugendlichen y haben los dann ihre eigene Aufstellung mit diesen niños y los jóvenes participaban activamente en estas constelaciones con los muñequitos. Que eles nem imaginavam. Wir haben einige Lösungen gefunden, Encontramos ciertas soluciones en las que nunca hubiera pensado yo. Tinha adolescente de 16 anos Da war ein 16 Un adolescente de 16 años que já tinha sido considerado caso perdido. que había sido considerado caso perdido. ein verlorener Fall, which had been tagged as a lost case. Ele tinha sido rejeitado na frente da mãe dele por ela. Wurde also vor seiner Mutter wurde zurückgeschickt, von seiner eigenen Mutter. He was sent back by his own mother. Su propia madre lo rechazó, lo regresó, Hatte aufgehört zur Schule zu gehen und hatte sich ya no in Drogenhandel verwickelt. asistía a la escuela y estaba involucrado en las drogas. Drug traffic. E na constelação, Und in der Aufstellung Y en la constelación, ele colocou os pais, hat él colocó los padres set up the parents. e eu fiz perguntas sobre a família dele. Und ich habe ein paar Fragen y entonces yo hice algunas preguntas acerca de su familia E sobre pessoas que tinham morrido na família dos pais. y también le pregunté acerca de personas que habían fallecido en la familia. families. Ele colocou os representantes, os bonecos, para as pessoas mortas da família. Und hat dann die Vertreter Él colocó für los die representantes Verstorbenen para los muertos de las familias then put up the representatives of the deceased members of the family. E o pai e a mãe só olhavam para os mortos da família. Und der Vater und die Mutter schauten nur auf die Toten. y papá y mamá solo miraban a los muertos. Isso, o próprio adolescente, pelo boneco, Währenddessen der Jugendliche, Entonces el joven, él mismo, himself, ficava distante, sendo cuidado pelo boneco que representava a instituição. stand ein bisschen abseits estaba colocado un poco von der a un Institution, costado, der eigentlich war, versorgt. And he would stand off from, away a un from costado all of these junto a la institución actually, taken care by que lo había acogido. Então ele percebeu que os pais não tinham como olhar para ele. Damit hatte also gemerkt, dass die Eltern nicht in der Lage waren, sich um Y entonces él se dio cuenta que los padres no estaban capacitados, no podían ocuparse de él. Para ele olhar para os pais e dizer: Und doch hatte ich ihn dann gebeten, die Eltern anzuschauen und ihnen zu sagen, Y even como so, quiera, I asked him to look at the le parents pedí and que tell them, mirara a sus padres y que dijera, sobrevivi. ich habe überlebt. yo sobreviví E estou aqui sendo bem cuidado. y estoy aquí y me cuidan muy I am bien. here well cared for. Então pedi que ele fizesse o movimento que sentisse necessidade. Und dann habe ich ihn gebeten, eine Bewegung zu machen, Y en- die er für notwendig Y entonces le pedí que hiciera un movimiento que sentía necesario.
longe, fora da instituição, com uma outra pessoa. Entonces, And él he tomó, set up another person a little bit away from the institution. tomó Eine andere otro Figur genommen, die er dann ein bisschen muñeco weiter weggestellt hat von der Institution. y que colocó un poco más allá de la institución. Padrinho que costumava visitá-lo na instituição. Und er sagte dann, das war also sozusagen ein Pate. Y resultó ser que era como un padrino que venía a visitarlo a la institución de tanto en tanto. Mas as pessoas da instituição não se lembravam dele, porque há muito tempo eles tinham perdido contato. Aber das Personal da beim Heim konnten sich gar nicht daran erinnern. Pero el personal de la institución no se acordaba de esta persona porque no venía muy seguido. Mas o jovem falou que essa pessoa se sentia bem com ele. Pero él notó que esa persona se sentía bien con él, ese No padrino. dia seguinte, ligaram para essa pessoa Al día siguiente tomaron contacto con esa persona e ele falou, era um homem, né? And this man, it was a man, y said, ese hombre dijo, gesagt, es war ein Mann. Eu estava pensando nesse garoto, eu estava precisando ficar com ele. Ich habe an diesen Jungen estaba gerade gedacht, pensando ich en muss él mit dem Jungen bleiben. y lo estaba recordando. Tengo que quedarme con él. Buscar o garoto. Also ist er zum Heim und hat ihn abgeholt. Entonces llegó a la institución y lo recogió Meses depois, Und einige y al Monate cabo de danach, unos some meses, months later, eu recebi a notícia habe ich, recibimos la noticia die Nachricht bekommen. I heard the news. que o garoto estava bem, continuava com o padrinho, tinha voltado a estudar. dass es ihm gut que ging, al muchacho le iba bien, que seguía con el padrino y que se había reintegrado a la escuela. Esse foi exemplo, mas cada caso é uma história muito bonita. Este solo fue un ejemplo, pero cada historia es bonita. Aqui temos uma foto de uma constelação na área criminal. Esta es una foto de una constelación en el área criminal. Esse garoto de branco, Este muchacho de blanco representa um adolescente que estava envolvido com o tráfico de drogas e tinha sido representa a un joven que estaba involucrado en el tráfico de drogas. Drogenhandel zu tun gehabt hatte und er wurde interniert. He had been representative for somebody who had been involved with drug traffic, a teenager, and who had been sent off to hospital. E esse de boné Und der die Kappe auf hat, and the one with the cap, Y el que tiene puesto el gorro hatte sich als Vertreter für einen Drogenhändler in die Rolle eines Drogenhändlers representa a un capo de la droga. Al final de la constelación, después de algunos movimientos, el joven frente al traficante, el traficante en una posición de poder frente a él, entonces le pedí al joven que dijera al traficante, gracias. Cuando te necesité, estuviste para mí, pero ahora ya no te necesito. Y entonces el traficante se retiró. Yo no sabía quién era el representante del traficante, pero después de un año,
informassem de casos que eles tinham conhecimento na Cuando pedí información acerca de los casos, über bestimmte Fälle da in diesem Ort, when I had been asking people to tell me of cases in their region, me disseram que essa pessoa haben die mir erzählt, dass diese Person, me dijeron diese que Stellvertreter, esta persona, que este era acusado representante de um homicídio alguns anos atrás, había sido acusado de homicidio años atrás accused of murder, e estava envolvido em diversos crimes na comarca, confusão, und war in y estaba involucrado en crímenes diversos dentro de la comunidad, within this region. confusões, drogas. Verschiedene, also Schwierigkeiten, drogas, dificultades varias, E que ele mudou completamente. und dass y sich que total verändert hatte. había cambiado completamente. E ele mesmo deu uma entrevista Und er selbst Y él hat ein mismo Interview dio gegeben. una This entrevista this man gave an interview. dizendo que há muito tempo não estava bebendo e Hatte que er estava gesagt, trabalhando. diciendo dass er seit langem que nicht mehr trank und dass er desde schon, hacía tiempo arbeiten no bebía musste. That he had stopped drinking and that he had found work. y que había E encontrado un realmente não houve trabajo. novos processos envolvendo ele. Und tatsächlich gab es danach gar keine Anklage mehr. Y luego ya no hubo acusaciones contra él. More case that involved him. E da mesma forma com outras pessoas, o índice de reincidência é Así muito baixo. se dio Und, también con auch in otras anderen personas Fällen que habían war der reincidido. Rückgang zum Verbrechen, die Quote wurde immer kleiner. So the reincidence of crimes, the rate became much smaller. Fizemos constelações também em processos envolvendo adoção. Wir haben auch También gemacht hicimos Adoptionsfällen. We also had constelaciones in cases of adoption. Em alguns en casos de adopciones, vindo à tona resultados de que não era o caso de adoção. In mehreren Fällen war es en auch so, varios dass casos es besser war, also nicht die Adoption fortzusetzen, which showed in many cases se not notó the que right era to mejor continue with the adoption. no continuar con la adopción, con ese E proceso, também os pareceres de psicólogos e do promotor. Was eigentlich gegen den normalen eh, Menschenverstand ging und auch totalmente gegen en die, contra de la opinión verschiedenen Berichte der Psychologen, de los which actually psicólogos went against common sense and also the y del documents sentido given by the común. psychologists. E eu estou procurando seguir o que a constelação mostra y é o que eu vejo também nas Y yo ahí Ich quiero versuche dem seguir zu folgen, was in der Familienaufstellung aufkommt und auch y dementsprechend, was bei den Personen sich zeigt. seguir informándome para ver cómo siguen estos casos, And what also shows up in each one of the para mas só o ver tempo é que vai cuál mostrar pra es la gente dinámica, qual que é a melhor solução. Aber die Zeit wird zeigen, was die beste Lösung ist. porque el And tiempo time will mostrará tell what is the cuál best solution. será la solución mejor. Bom, essa é a foto de um prêmio que eu recebi do Tribunal de Justiça pela Bueno, este es el iniciativa das premio que constelações. recibí Preis, den ich, del gremio de justicia. ergriffen hatte mit den Familienaufstellen 2013. Eso fue en el año the award 2013. I, received for my initiative with the introduction of family constellation. E me convidaram para dar um treinamento para mediadores. Y ahí me invitaron para que diera una formación para mediadores. E o feedback desses mediadores também está sendo muito bom. Eles estão tendo muito mais facilidade no Die trabalho. Rückmeldungen von diesen Leuten Bueno, sind auch sehr, sehr positiv. y los comentarios de estas personas o la retroalimentación fue muy positiva E começam a y el surgir trabajo propostas e se pedidos tornó para más que sencillo. faça esses treinamentos também em outros estados. Und es kommen schon Vorschläge Y und ya Anfragen von han anderen llegado Bundesstaaten, pedidos damit de dort auch otros gearbeitet estados wird. And there are de requests Brasil. and, suggestions coming from other neighboring states that I may start with this work there. Y As possibilidades como das constelações pidiéndome Die Möglichkeit asesoría für, para Leute aus dem Rechtswesen, dar mit entrenamientos possibilities a for people in the
personas del sistema legal, del sistema judicial. Gibt es diverse, there are several ones. Então, desde técnicas para mediação, para Also que Bueno, von Schlichtungstechniken, ¿Qué comprendería esa formación, entrenamiento? Técnicas para mediar en conflictos, interessant wird, what is becoming very interesting for lawyers, porque muitos advogados lo que não se sería identificam muy de interesante maneira para los profissional abogados, para a justiça. weil sich viele Rechtsanwälte porque nicht muchos mit dem alten Rechtssystem identifizieren. no Because se many pueden lawyers ya are not identificar identifying themselves con el anymore with sistema the judicial antiguo. traditional legal system. E no Brasil, a mediação é uma novidade. Und Está in- sendo regulamentada agora. Und in Y Brasilien en Brasil, ist diese Art der Schlichtung etwas sehr Neues und es wird esta jetzt forma de wirklich stark. conciliación So this es form of mediation is totalmente something very new nueva to Brazil, and it's just being regularized right now. y ahora se está tratando de llegar a un acuerdo, de regular, Und das kommt de jetzt auch legislar auf todo Universitäten, die esto. als Schlichter, also Mediatoren werden wollen. So this is something coming up now among Es lawyers decir, who want to become mediators. E para juízes, promotores e defensores públicos, Y Und para für los Staatsanwälte, jueces, für para- Richter, for para los legal, defensores, for state lawyers and para judges, and abogados other servants und auch andere y Gerichtsdiener. todos los que tienen que ver con el sistema judicial, para olhar para o campo. Es ist auch möglich, durch das Familienaufstellen das Feld anzuschauen. constelaciones familiares les posibilita mirar el campo entero Cada decisão. Und auch die möglichen Folgen y anzuschauen von mirar dieser también Entscheidung im las Rechtsverfahren. consecuencias And to also see the possible consequences of de each decision las in a decisiones que se Encontrar melhor toman, solução em diversos casos. um die beste Lösung in dem como para jeweiligen Fall zu encontrar finden, la to mejor find the best solución solution for en each case. todos los Na casos. área criminal, está começando a se falar em justiça restaurativa. En el área criminal se está empezando a hablar de la justicia reconstructiva, restaurativa. Im kriminellen Gerichtswesen, nämlich über rückgängige Prozesse, also reconstitutional processes. Kann mir jemand helfen? Bitte? Berufung heißt das hier in Deutsch. Gut. Ja, Berufungsverfahren, sí, es la Que é palabra en não só o alemán. foco na punição de quem cometeu o crime, Also wo man sich nicht nur darauf konzentriert, Es decir, no solo concentrarse en la pena y el castigo del que cometió el crimen, e para a comunidade envolvida. aber dass vor allem das Opfer und die Gemeinde sino de que se enfoque a la víctima y a todo el entorno. und das Familienstellen ist ein Y constelaciones familiares Family constellation is a wonderful method es un método Colocar o maravilloso agressor e a vítima diante do outro. Täter und Opfer para voreinander Angesicht zu Angesicht zu bringen. para poder enfrentar al victimario con la víctima desde otro enfoque. Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren. Dankeschön. Nicht Berufung. Gut. Mesmo que eles não estejam prontos ainda para se olhar pessoalmente, Auch wenn sie noch nicht bereit wären, persönlich sich gegenseitig anzuschauen. Even if they're not Aunque personally no ready estén to face dispuestos each other, a mirarse personalmente unos a otros, even though they're not present physically, é uma forma que pode atender às necessidades da vítima ist es eine es una forma auf die Notwendigkeiten des Opfers zu para schauen. It is a form mirar of viewing las the necesidades de la víctima e também as da família do agressor. und y auch también die, mirar a la familia del victimario. des Täters anzuschauen and to also see the necessities of the perpetrator's family. E talvez evitar que se perpetuem os emaranhamentos. Y quizás también con esto lograr que no se vuelvan a repetir los enredos. Ter
caráter educativo com advogados e pessoas que trabalham com a justiça. Claro, esto tiene un carácter educativo para todos los funcionarios judiciales y los abogados y todas las personas que trabajan en los tribunales. Y para que puedan ver las consecuencias que tienen sus actitudes durante los conflictos y sus procedimientos posteriores y qué postura adoptar, cuál es la adecuada. E também para os clientes não ficarem na dependência de advogado. Y también para que los clientes no lleguen a estar en una dependencia con los abogados. Aproveita do conflito. Que un abogado que quisiera sacar tal vez provecho de un conflicto. Essas experiências na minha prática profissional, Estas experiencias en mi práctica profesional estão muito no começo. están muy al comienzo, muy al inicio. Eu tenho poucas experiências. Hasta ahora no tengo tanta experiencia Em 2 anos e meio com essa prática. porque hasta ahora son 2 años y medio con este tipo de práctica. Mas tem campo enorme para. Pero hay un campo enorme que se ha abierto. Isso inclui também o direito de sucessões, as heranças. También abarca con las herencias, Muito quando não tem acordo. porque los procesos de herencia tardan mucho tiempo hasta que se logra una solución. Y lo que ya hemos podido observar en ciertos casos, A importância de se olhar para a alma da herança. mirar al alma de lo que se hereda Que tenha sido excluído dessa família. y el efecto que tiene para un excluido del sistema familiar. Eu já vi alguns casos em que o processo estava parado, travado há mais de 10 anos. Ya tuve casos donde el proceso quedó atorado 10 años E com uma constelação, y como una constelación entonces excluído, mostrando un hijo excluido ou uma primeira mulher, o una primera mujer o el primer marido, ter uma solução rápida. como viendo hacia ahí desatoró el proceso logrando una solución rápida. Outras pessoas também já começaram a usar as constelações no seu trabalho na justiça. Otras personas también ya iniciaron este trabajo de constelaciones en el sistema judicial. Tem procurador de justiça. Tenemos un procurador de justicia. Prosecutor, exactly. There's a prosecutor, and what is that in German? Das ist der Staatsanwalt. Ja, Staatsanwalt. Den ich kenne. Also, there's a prosecutor who I know. Bueno, un procurador que yo conozco. Sein Name ist Hamilton Plácido da Rosa. His name is Plácido da Rosa. Hamilton Plácido da Rosa. Ese es su nombre. Und arbeitet mit ja, ich weiß. Warte. Umweltrecht. Él trabaja con environment, es decir, con el medio ambiente. Aqueles que
causam danos ao meio ambiente. Und hat auch schon Aufstellungen angewandt, also in Verhandlungen mit denen, Él ya aplicó constelaciones familiares en casos de medio ambiente, de problemas con el medio ambiente, para llegar a un acuerdo. O Décio, aqui presente, me falou de trabalho que ele já fez. Y también Decio, que aquí está presente, también trabajó con abogados del sistema laboral. E recentemente eu tive notícia de uma outra juíza. Y hace poco tuve noticias de una juez, una mujer, Construiu no fórum uma sala para constelações. Die also in dem am Gerichtshof einen Raum hat bauen lassen für que dentro de la Corte de Justicia logró un espacio para hacer constelaciones. E cada vez mais curso para juízes em Rondônia. Y también hay un curso para jueces en Rondônia, en el norte de Brasil, cerca del Amazonas. A novidade, como disse Angélica, tá pá, 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 pá. Bueno, son novedades, como dice Angélica, pa, 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 pa. So just like Angelica told us, the news is spreading like that. No final do ano passado, foi publicada uma notícia pelo Conselho Nacional de Justiça. Am Ende des letzten Jahres, Hacia final del año pasado, Bericht abgegeben se emitió von der nationalen Justizbehörde. Last year we se had a emitió un report comunicado filed from the National Justice Board de la Corte de Justicia Nacional, noticiando o resultado desse trabalho que eu fiz, donde also über diese Resultate von dando a conocer los resultados de este tipo de trabajo Sami's work over the last years. y foi amplamente noticiado no Brasil. Und das war also in vielen Medien in y Brasilien esto se und difundió auch en varios medios de This was Brasil. something that circulated around the whole country and was divulged in many forms of media. Então, pá, 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 pá. Entonces se dio este efecto. Então, So, quero concluir com uns versos de poeta amazonense. jetzt möchte ich Quiero hier, concluir con beenden palabras mit de den un Worten poeta de eines la Amazonia. Amazonengebiet. Now I want to end my talk with the words of a poet from the Amazon. Faz escuro, mas eu canto. Es wird dunkel, doch Está ich singe. oscuro, It pero yo becomes dark, canto, yet I sing. porque mañana Amanhã vai chegar. mañana va a llegar. Der Morgen wird kommen, Vem because the morning will come. Vem ver comigo, companheiro. Komm Ven mit a ver mir, conmigo, mein compañero, Freund. Come with me, my friend, A cor do mundo mudar. die Farbe der Welt zu ändern. To para change the cambiar color of the el world. color del Thiago mundo. de Mello. Chao de Melo. Obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Danke schön. Vielen Dank. Thank you. Obrigado. Você também. Wir sehen hier von beiden Personen, Ac- hier schon 15 Jahre lang und hier etwas kürzer. Aquí vemos en ambas personas, una ya con 15 años de trabajo y otra con un poco menos, Leidenschaft, aus Como- Passion cómo mit Familienstellen arbeiten und welches Ergebnis das cómo trabajan con constelaciones familiares llenos de pasión y qué resultados se dan entonces. folgen einem inneren Ruf. Es que como siguen a un llamado interno, Vorher hatten wir gerade gesprochen, And before that, we had justamente just antes talked, habíamos hablado und da spielt das Geld keine Rolle. and de there, que en esos casos el dinero no tiene un papel importante. Kommt nachher. El dinero viene después por sí mismo Um ein Vielfaches mehr. y se multiplica por mucho. Also der Himmel gleicht aus. Es decir, el que compensa es el cielo. Pack, 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 pack. Was konnten wir hier miterleben? what could we ¿Qué es lo que experience here? pudimos experimentar acá? Das Familienstellen geht weit. Constelaciones familiares sigue Weltweit. mundialmente, avanza. Didn't understand. Wir kommen in Kürze zu euch nach Brasília. Nós vamos chegar no Brasil em breve. We will be coming to Brazil shortly. Vamos a Brasil. Okay. My special thanks for you and Sophie. Vielen Dank an dich und Sophie. Und Bert antwortet, vielen Dank dir. Un especial agradecimiento a ti y a Wir Sofía bleiben verbunden. y Bert contesta, gracias a ti quedamos conectados.